A primera vista, la agenda de hoy parece mundana. Una cita matutina con el personal del señor Gallagher a las 7 a.m., seguida de un almuerzo con el representante de Blackwell Paper Company a la 1 p.m. Sin embargo, en los anales de la historia, algunas fechas y nombres trascienden lo ordinario, grabándose a fuego en la memoria colectiva. Uno de esos nombres es el de Marilyn Monroe, cuyo prematuro final hace más de 6 décadas no solo sacudió a Hollywood, sino que dejó una cicatriz imborrable en el corazón del mundo. Marilyn no era una estrella más, era el epítome del misterio, la belleza y una fragilidad que la hacía irresistiblemente humana. La explicación oficial de su muerte en 1962, cuando fue hallada sin vida en su hogar de Los Ángeles, fue clara. Un trágico suicidio por sobredosis. Pero, como un susurro en la oscuridad, las sombras de la duda comenzaron a alargarse casi de inmediato. ¿Fue realmente un acto desesperado? ¿O Marilyn se había convertido en una amenaza para aquellos con influencia, aquellos que guardaban secretos y ejercían un poder inmenso? La verdad, como una niebla persistente, ha eludido a innumerables documentales, investigaciones y reportajes. Las autoridades, con una celeridad que muchos encontraron sospechosa, cerraron el caso. Sin embargo, quienes la conocieron y amaron, quienes compartieron su vida, denunciaron la ilógica de la versión oficial. Durante décadas, la ausencia de pruebas contundentes, el comportamiento errático de los presentes en la escena y testimonios contradictorios alimentaron un fuego de especulación que aún arde. Algunos clamaron un encubrimiento, otros condenaron la glacial indiferencia de Hollywood. Incluso, varios políticos, cuyos nombres nunca se vincularon públicamente a ella, fueron señalados en las sombras. Ahora, esta muerte, una de las más célebres de la historia contemporánea, vuelve a captar la atención. Nuevos testimonios emergen, documentos son reexaminados con lupa y entrevistas frescas arrojan luz sobre un destino que, más que trágico, podría haber sido fríamente premeditado. La realidad, según estas nuevas revelaciones, es mucho más siniestra de lo que nadie pudo imaginar. El germen de una estrella forjada en la adversidad. Antes de ser Marilyn Monroe, el ícono que deslumbró al mundo con su sonrisa y su mirada seductora, existió Norma Jean Mortenson. Nacida en Los Ángeles, California, el 1 de junio de 1926, sus primeros años estuvieron lejos del brillo y el glamour de Hollywood. Desde el inicio, su camino estuvo plagado de obstáculos. La casilla del padre en su certificado de nacimiento permaneció vacía, y su madre, Gladys, luchaba contra graves problemas de salud mental. Así, Norma Jean nunca conoció la tranquilidad de un hogar seguro. Por el contrario, su infancia fue un torbellino de inestabilidad y profundas conmociones emocionales. Entre 1935 y 1942, su vida fue un constante ir y venir entre orfanatos y múltiples hogares de acogida. Estas experiencias, lejos de ser meros episodios pasajeros, moldearon cada fibra de su ser. Criada en distintos ambientes, forjó lazos efímeros, solo para ser arrancada de nuevo de sus raíces. Norma Jean aprendió temprano que nada era permanente, que la supervivencia exigía una adaptación rápida y constante al cambio, mientras otros niños disfrutaban de la seguridad de un entorno estable. Los años en los orfanatos le brindaron una estructura, sí, pero rara vez el consuelo que anhelaba. La constante hospitalización de su madre por sus problemas de salud mental significaba una ausencia, tanto física como emocional, que la marcaba profundamente. Al no tener padre y con una madre declarada incapaz de cuidarla, Norma Jean fue puesta bajo la tutela del Estado. Fue en esta etapa crucial donde se sentaron las bases emocionales de sus futuras relaciones adultas, de su identidad y, paradójicamente, de la imagen pública que un día cautivaría a millones. Un matrimonio por necesidad y el inesperado giro del destino. En junio de 1942, con apenas 16 años, Norma Jean
tomó una decisión que alteraría el curso de su joven vida. Se casó con James Dougherty, un vecino de 21 años. Esta unión no fue el fruto de un idilio adolescente o un romance fugaz. Fue, por el contrario, una elección pragmática y vital. Su contrato de acogida estaba a punto de expirar y sin un hogar permanente al que regresar, Norma Jean se enfrentaba a la sombría posibilidad de ser enviada de nuevo al orfanato. El matrimonio se presentó como una vía legal y socialmente aceptable para escapar de ese destino incierto. Asumió responsabilidades de adulta mucho antes de estar emocionalmente preparada, creyendo que esta decisión le brindaría la estabilidad y la seguridad que siempre le habían sido esquivas. Cuando James se alistó en la Marina Mercante durante la Segunda Guerra Mundial, Norma Jean permaneció en California. En 1944, encontró empleo en una fábrica de armamento en Van Nuys, contribuyendo al esfuerzo bélico y asegurando su propio sustento. Fue allí, entre el estruendo de la maquinaria y el trabajo cotidiano de una época convulsa, donde el destino tejió un giro inesperado. Un fotógrafo militar, encargado de capturar imágenes de las mujeres que apoyaban la guerra para levantar la moral de las tropas, se fijó en ella. Observando su innegable fotogenia, le propuso tomarle algunas instantáneas. Lo que comenzó como una simple sesión de fotos estaba a punto de desatar una fuerza imparable. Aquellas imágenes abrieron las puertas del mundo del modelaje, y Norma Jean fue contratada de inmediato por una agencia. Ante el objetivo, se sentía cómoda, dueña de un aspecto físico notable. Pero no era solo su belleza, de ella emanaba un carisma, una presencia inconfundible que trascendía las fotografías, prefigurando el nacimiento de una estrella cuyo brillo, incluso hoy, sigue deslumbrando. El impulso de Marilyn Monroe en Hollywood. La metamorfosis de Norma Jean Mortenson en la icónica Marilyn Monroe fue un torbellino de fama y reinvención. Rápidamente, la joven promesa se consolidó como una popular pin-up, adornando calendarios y portadas de revistas. Con cada nueva fotografía publicada, su renombre crecía, y con él, una confianza en sí misma que la transformaría por completo. Aquella chica tímida de un hogar de acogida estaba emergiendo como una mujer que, con cada pose, demostraba un innato talento para captar la atención. Gracias al modelaje, no solo alcanzó la independencia financiera y el reconocimiento público, sino que, lo que es más crucial, se forjó un futuro por sí misma. Aprovechando esta creciente notoriedad, Norma Jean dio un paso audaz que marcaría un antes y un después en su carrera. En 1946, firmó un contrato con 20th Century Fox. Esta oportunidad dorada, sin embargo, trajo consigo una exigencia ineludible: su nombre. Los ejecutivos del estudio, con la mirada puesta en un mayor impacto comercial y un toque de glamour, dictaminaron que Norma Jean Mortenson no era lo suficientemente estelar. Así, en un acto de nacimiento artístico, surgió Marilyn Monroe, un nombre que resonaría en la eternidad. Monroe, el apellido de soltera de su madre, y Marilyn, inspirado en la actriz de Broadway Marilyn Miller. Aunque aceptó profesionalmente esta nueva identidad, la dicotomía entre Norma Jean, la persona que aún luchaba por entenderse, y Marilyn, la imagen pública cuidadosamente construida, se convirtió en una grieta profunda. Durante muchos años, esta dualidad persistiría, moldeando cada aspecto de su vida. Los primeros pasos de Marilyn en la gran pantalla. Con una nueva identidad y una personalidad en ciernes, Marilyn Monroe comenzó su andadura en la actuación, asumiendo pequeños papeles en películas. Desde 1947 hasta 1950, trabajó incansablemente pero de forma discreta en Hollywood, forjándose una reputación en la industria y acumulando valiosa experiencia. En 1947, hizo su primera aparición acreditada en la pantalla grande como Eve, una camarera, en el modesto film negro Dangerous Years. Este papel la presentó de una manera diferente a la del modelaje, marcando su transición de la fotografía a la actuación.
Aunque no impulsó su carrera de forma dramática, sí la consolidó como actriz, no solo como una modelo. Continuó aceptando papeles menores en los años subsiguientes. Si bien no eran espectaculares ni dignos de mención en sí mismos, estos roles fueron cruciales. Le permitieron observar, aprender de actores más experimentados y familiarizarse con los intrincados mecanismos de la industria cinematográfica. Cada papel, por insignificante que pareciera, lo abordaba con un profesionalismo inquebrantable y una ética de trabajo encomiable. Uno de sus roles más destacados de esta época fue el de Angela Finlay, la joven amante de un abogado deshonesto en la aclamada película criminal de John Huston, La jungla de asfalto, The Asphalt Jungle, estrenada en 1950. A pesar de su limitado tiempo en pantalla, su actuación cautivó tanto al público como a la crítica. Por primera vez, Marilyn demostraba una presencia y un potencial que trascendían el simple hecho de ser una cara bonita en un papel secundario. Para 1950, la transformación estaba casi completa. Marilyn Monroe, una celebridad en ascenso en Hollywood con una lista creciente de créditos y una reputación floreciente, era ahora el renacimiento de Norma Jean, la joven insegura y sin raíces. Las semillas de la fama ya estaban sembradas y aunque aún no era un nombre reconocido mundialmente, su ascenso no fue casualidad. Pasar del modelaje al cine fue un camino elegido con cautela, donde ella misma tomó las riendas de su reputación, buscó oportunidades y perseveró a pesar de las dificultades inherentes a ser una mujer en una industria dominada por hombres, lidiando con traumas, el typecasting y batallas constantes con los estudios, batallas internas y herencias del pasado. A medida que Marilyn Monroe ascendía en la escala de la fama a finales de los años 40 y principios de los 50, las cicatrices de su infancia no se desvanecieron con el brillo de Hollywood. La tragedia de sus primeros años, los hogares de acogida, el persistente sentimiento de abandono y la inestabilidad mental heredada de su madre, continuaría marcando su vida adulta. A pesar de que su nombre se volvía cada vez más reconocido y escalaba posiciones en la industria cinematográfica, Marilyn seguía librando una batalla interna implacable. A lo largo de su vida, Marilyn sufriría graves episodios de ansiedad y depresión. No se trataba simplemente de dificultades pasajeras asociadas a la presión o a la fama, sino de una mente en constante conflicto consigo misma, forjada por una infancia que le enseñó a desconfiar de la estabilidad. Las heridas emocionales de su pasado influenciaron profundamente sus decisiones, tanto en su vida personal como profesional. Se sabía que Marilyn padecía trastornos del sueño, y fue en esta época cuando comenzó a depender de medicamentos recetados. Estos primeros años de inestabilidad quizás contribuyeron a su sensibilidad exacerbada al rechazo y a la crítica, sembrando las semillas de una vulnerabilidad que, a pesar de su inmenso éxito, nunca la abandonaría. La tormentosa realidad. Detrás del ícono. Detrás del brillo y el glamour de la pantalla, la mujer que el mundo conocía como Marilyn Monroe libraba una batalla silenciosa, una guerra interna contra traumas emocionales profundos que nunca lograron sanar del todo. Aunque el público la percibía como una figura segura de sí misma, hermosa y dueña de su destino, la realidad era mucho más sombría. Marilyn había perfeccionado el arte de la actuación no solo frente a las cámaras, sino en su propia vida, manteniendo una sonrisa radiante y su encanto cautivador incluso cuando su alma se desmoronaba. El papel que Hollywood le había tallado, el de la sex symbol por excelencia, añadió una capa más de tormento a su lucha. Encerrada con frecuencia en el estereotipo de la rubia tonta, un personaje que el público y los grandes estudios esperaban que encarnara tanto en la pantalla como fuera de ella, Marilyn se convirtió en prisionera de una imagen que el gigantesco aparato de marketing de Hollywood se encargó de reforzar. Pero el precio personal de esta máscara era inmenso. Si bien su estrellato se construyó sobre sus atributos físicos y su innegable carisma en pantalla,
Pocos lograron ver su profundo talento actoral y su ferviente deseo de ser tratada como una profesional. Marilyn era todo menos la figura insípida que a menudo se le asignaba. Estudiaba actuación con una dedicación asombrosa, era una lectora voraz y anhelaba con sinceridad interpretar papeles más complejos y llenos de matices. Sin embargo, una y otra vez, se encontraba encadenada a guiones que la reducían a una caricatura, roles que explotaban su apariencia en lugar de su inteligencia y que reforzaban la percepción limitada que la industria tenía de ella. A pesar de que sus papeles impulsaban su fama, Marilyn se sentía creativamente insatisfecha. Sabía que era capaz de mucho más, pero las oportunidades para demostrarlo eran escasas. La rebelión de una estrella. Esta tensión constante entre la identidad que ella buscaba reivindicar y la imagen que le era impuesta, dio origen a conflictos recurrentes con los estudios, en particular con 20th Century Fox. Marilyn se sentía cada vez más frustrada por el trato que recibía, tanto en la calidad de sus roles como en su remuneración. A lo largo de su carrera, se le negó cualquier influencia real, y a menudo se le pagaba considerablemente menos que a sus colegas masculinos, a pesar de ser una de las estrellas más rentables del estudio. La dirección la consideraba un producto, un activo comercial cuyo valor principal residía en su físico y su encanto. Pero Marilyn, que se veía a sí misma como una artista, exigía ser reconocida como tal. Los desacuerdos contractuales se multiplicaron e intensificaron. Marilyn se negó a aceptar papeles que menospreciaban su inteligencia, abandonó sets de filmación en actos de desafío e incluso fue suspendida por desobedecer las directivas del estudio. Estas no eran caprichos de una diva, eran actos de resistencia de una mujer que luchaba desesperadamente por recuperar el control de su identidad y de su trabajo. Demostró un valor extraordinario al desafiar las normas de la industria, especialmente en una época en la que pocos actores se atrevían o podían cuestionar el poder omnímodo de los grandes estudios. Las batallas de Marilyn Monroe por su identidad y por el control de su trabajo se reflejaban dolorosamente en sus intensas luchas personales. Su vida privada estuvo marcada por la agitación emocional, los desamores y los conflictos internos, un eco turbulento de las batallas profesionales. Anhelaba comprensión, amor y estabilidad, pero sus expectativas se veían frustradas una y otra vez. Fuera de las cámaras, la misma vulnerabilidad que los espectadores percibían en su mirada en la pantalla caracterizaba su vida personal. Es en sus relaciones amorosas donde esta vulnerabilidad se manifestaba de forma más cruda. Marilyn contrajo matrimonio en 3 ocasiones, y todos sus enlaces terminaron en divorcio. Estas no fueron meras aventuras fugaces o matrimonios de conveniencia. Ella creía que estos compromisos profundos le brindarían la estabilidad emocional que le había sido negada durante su infancia. Lamentablemente, las tensiones inherentes a la fama, sus propias dificultades personales y un persistente desapego emocional condenaron al fracaso cada una de estas uniones. En lugar de sanar viejas heridas, estos matrimonios a menudo solo las exponían aún más. Su matrimonio más conocido y, quizás, el más problemático, fue con Joe DiMaggio, una de las más grandes leyendas del béisbol estadounidense. A primera vista, la suya parecía una unión de ensueño, 2 iconos americanos, enamorados. Sin embargo, la verdad era mucho más compleja y matizada. En 1954, en la cúspide de su fama, Marilyn se casó con Joe. La tensión era palpable desde el inicio de su relación. Joe, conocido por su carácter severo y taciturno, aparentemente luchaba por aceptar la personalidad pública de Marilyn, en particular su rol de sex symbol. Su creciente celebridad y sus audaces papeles cinematográficos chocaban frontalmente con sus ideas más tradicionales sobre lo que una esposa debería ser. Y rápidamente, el estrés comenzó a hacer estragos. El matrimonio fallido y la oscura sombra de la adicción. La icónica imagen de Marilyn Monroe, con su vestido blanco ondeando sobre una rejilla del metro en la película
La tentación vive arriba. The Seven-Year Itch es un símbolo eterno del glamour de Hollywood. Sin embargo, detrás de esa escena legendaria, se ocultaba una tensión palpable que revelaba las grietas de su vida personal. Los informes de la época sugieren que Joe DiMaggio, su entonces esposo y una leyenda del béisbol, reaccionó con furia incontrolable a la exhibición pública de Marilyn y a la ferviente atención que recibía de sus fans masculinos y los fotógrafos. La posesividad y los celos de DiMaggio eran notorios, y esta escena, con la multitud masculina aclamando a su esposa, era el reflejo perfecto de la fractura subyacente de su matrimonio. DiMaggio anhelaba una vida más convencional y privada, mientras que Marilyn, en contraste, valoraba profundamente su profesión y su independencia recién descubierta. Lo que muchos idealizaban como un romance de cuento de hadas en Hollywood, se transformó en una oscura narrativa de tensión emocional e incluso violencia física que carcomió la relación. Marilyn, quien había dedicado gran parte de su vida a escapar de la impotencia de su juventud, se encontró una vez más atrapada en una situación donde sus elecciones eran cuestionadas y su voz silenciada. 9 meses después de la fastuosa boda que unió a dos de las figuras más célebres de América, Marilyn solicitó el divorcio, alegando crueldad mental. El final de esta unión, a pesar de las posteriores disculpas y el continuo involucramiento de Joe en su vida, le dejó profundas heridas emocionales. Sus matrimonios anteriores habían sido igualmente traumáticos. Todos comenzaron con esperanzas de conexión y amor, pero invariablemente fracasaron debido a la incompatibilidad emocional, traumas no resueltos y las abrumadoras dificultades de amar a una de las mujeres más famosas del mundo. Marilyn anhelaba estabilidad y amor, pero sus deseos rara vez se materializaban. En cambio, estas relaciones se convertían con frecuencia en una nueva fuente de confusión, rechazo y desilusión, siempre en búsqueda de un hogar emocional, seguro y reconfortante, algo que nunca había conocido verdaderamente. La oscura espiral, adicción y el comienzo del fin. Mientras Marilyn luchaba en el plano personal, otra batalla, silenciosa pero letal, se libraba en las sombras. Una batalla que, al final, la llevaría a su perdición. La vida personal y profesional de Marilyn Monroe estuvo marcada por sus problemas de abuso de sustancias. Lo que comenzó como un desesperado intento de aliviar la angustia emocional, la ansiedad y el insomnio, se transformó en un peligroso ciclo de dependencia. Su adicción al alcohol y a los medicamentos recetados se intensificó, exacerbando los problemas existentes y creando nuevos tormentos. En Hollywood, la introducción de Marilyn a los medicamentos recetados no era una anomalía. En aquella época, los médicos de los estudios prescribían rutinariamente anfetaminas para dar energía y barbitúricos para conciliar el sueño. Estas sustancias eran vistas como herramientas esenciales para que las estrellas mantuvieran la disciplina y la puntualidad exigidas por la industria. Para Marilyn, con sus trastornos del sueño y sus frecuentes episodios de ansiedad y depresión, estos medicamentos se volvieron una parte integral de su vida. Cuanto más luchaba contra sus demonios personales, sus relaciones fallidas y las presiones del trabajo, más recurría a los medicamentos como un mecanismo de supervivencia. Sin embargo, el alivio era momentáneo y los efectos devastadores a largo plazo. Su creciente dependencia a las drogas y al alcohol comenzó a cobrar un alto precio en su carrera. Le costaba memorizar sus líneas, llegaba tarde a los sets de rodaje con una frecuencia alarmante y a veces simplemente no aparecía. Se volvió difícil de dirigir para los cineastas y sus compañeros de reparto, y su reputación en la industria comenzó a deteriorarse. En realidad, lo que muchos tildaban de comportamiento poco profesional era la manifestación de un problema mucho más profundo. Marilyn se sentía abrumada, física y emocionalmente exhausta, y cada vez más sola.
Los últimos días de Marilyn. A medida que las dificultades personales de Marilyn Monroe, ligadas a la adicción, la angustia emocional y las relaciones rotas, se intensificaban, sus repercusiones en su carrera se volvían insostenibles. Bajo el peso de la fatiga física y mental, lo que una vez fue una historia de tenacidad y triunfo, comenzó a desmoronarse. Marilyn luchaba desesperadamente en el ámbito que le había dado sentido a su vida. En los sets de filmación, había sido reconocida durante mucho tiempo por su encanto, carisma y presencia en pantalla. Pero a medida que su vida interior se volvía más caótica, le resultaba cada vez más difícil acceder a esas cualidades innatas. Su comportamiento en los sets de rodaje cambió drásticamente. Marilyn se hizo famosa por sus frecuentes retrasos, a menudo desaparecía por completo del set, requería innumerables tomas o simplemente faltaba a los ensayos. Este caos en el trabajo era el reflejo de un torbellino interno que nadie podía ver y que, en última instancia, se entrelazaría con las más explosivas teorías sobre su trágico final. Genio y caos en el set de Marilyn Monroe. La imprevisibilidad se había convertido en la marca distintiva de Marilyn Monroe en los sets de filmación, irritando a productores y directores por igual. Aquella joven actriz, que alguna vez ansiaba hacerse un nombre, ahora era vista como una figura difícil y poco fiable por el equipo, sus compañeros de reparto e incluso los propios ejecutivos del estudio. Marilyn se había transformado en un símbolo paradójico, el de la genialidad artística, y a la vez, el de una inestabilidad abrumadora. Trabajar con ella se había convertido en un delicado acto de equilibrio, exigiendo comprensión, paciencia y, en ocasiones, una resignación tácita por parte de quienes participaban en sus producciones. Sin embargo, detrás de las ausencias y los retrasos, se escondía una realidad mucho más compleja. El comportamiento de Marilyn no era producto de la condescendencia o la falta de profesionalismo. Era la dolorosa manifestación de una adicción que se agravaba y una ansiedad que la carcomía. Su capacidad para funcionar en el ámbito que una vez le había brindado un sentido de control se veía ahora paralizada por los mismos problemas de salud mental que la habían atormentado durante años, arraigados en su pasado traumático y sus relaciones intrincadas. Había días en que simplemente pisar el set requería una fuerza emocional monumental. Su dependencia del alcohol y los medicamentos recetados, antes un discreto mecanismo de afrontamiento, ahora interfería cada vez más con sus actividades diarias. Es crucial entender que Marilyn no actuaba por egoísmo o pereza. Estaba lidiando con un sinfín de problemas invisibles, miedos profundos, el temor al fracaso, un insomnio persistente y ataques de pánico que la asediaban. La constante exigencia de interpretar personajes hipersexualizados y ingenuos solo exacerbaba sus tormentos. La brecha entre su vida privada y su vida pública se ampliaba con cada actuación, obligándola a llevar una máscara en público. Como consecuencia, se sentía prisionera del mismo sistema de estudios que había contribuido a forjar su imagen. A pesar de sus dificultades, Marilyn perseveró en su búsqueda de un trabajo gratificante. Continuó anhelando ser respetada como una actriz seria, buscando papeles desafiantes y dramáticos que pudieran exhibir sus verdaderos talentos. No obstante, el estereotipo que intentaba romper se veía reforzado por su errático comportamiento en el set. Cuanto más se la consideraba difícil, menos oportunidades tenía de cambiar el rumbo de su carrera. Este ciclo de malentendidos y dificultades genuinas empañó aún más su reputación en la industria. Aunque sus admiradores seguían adorándola, Hollywood se volvía menos complaciente con sus exigencias. Los supuestos lazos con los Kennedy. Los últimos años de Marilyn se vieron aún más complicados por sus supuestos lazos con algunas de las figuras políticas más influyentes de la época. El ministro de Justicia Robert F. Kennedy y su hermano, el presidente John F. Kennedy. Estas alegadas relaciones sentimentales han alimentado innumerables libros, películas y teorías conspirativas,
manteniendo el debate y el interés vivos durante décadas. Aunque la naturaleza exacta y la intensidad de estas relaciones con los Kennedy siguen siendo un misterio, los rumores fueron suficientes para ensombrecer sus últimos años. En varias ocasiones, a principios de la década de 1960, Marilyn fue vinculada sentimentalmente tanto con John como con Robert Kennedy, según informes esporádicos y rumores persistentes. De ser ciertas, estas supuestas relaciones la habrían colocado en la órbita de una de las familias políticas más poderosas de América. Una posición notable para una mujer que había vivido anteriormente en hogares de acogida y orfanatos. Estas conexiones pudieron haber parecido reconfortantes, incluso esperanzadoras para Marilyn. Sin embargo, en el contexto de la gestión de la imagen política y el secretismo de la Guerra Fría, eran potencialmente explosivas, un polvorín esperando estallar. Los años dorados y la rebeldía de Marilyn. Después de enfrentar innumerables desafíos dentro y fuera del set, Marilyn Monroe se embarcó en una nueva etapa significativa de su vida a principios de la década de 1950. Un periodo de popularidad sin precedentes, obligaciones personales más intensas y una lucha continua por encontrar realización tanto como persona como actriz. En 1953, Marilyn era, sin lugar a dudas, una de las estrellas más grandes de Hollywood. Ese año protagonizó 2 películas que consolidaron su meteórica fama: Cómo casarse con un millonario, How to Marry a Millionaire, y Los caballeros las prefieren rubias, Gentlemen Prefer Blondes. Estos filmes no solo exhibieron su innato sentido del humor y su arrollador carisma en pantalla, sino que también reafirmaron el inquebrantable interés de Hollywood en ella como el epítome de la rubia explosiva ideal. Si bien estos roles moldearon su imagen pública, también la catapultaron a la estratosfera de la celebridad. Pero el alma inquieta de Marilyn no se conformaba con los clichés. En un movimiento audaz y arriesgado en 1955 y decidida a escapar del encasillamiento que caracterizaba su carrera, tomó una decisión trascendental. Se mudó a Nueva York y se inscribió en el Actors Studio, una institución de renombre mundial, célebre por su énfasis en el método de actuación. Este paso no solo demostró su compromiso con su oficio, sino que fue una declaración de guerra contra las limitaciones impuestas por la industria, un grito silencioso por ser reconocida no solo como un cuerpo hermoso, sino como una mente brillante y un espíritu artístico profundo. El compromiso con el arte, Marilyn y Lee Strasberg. En un audaz acto de reinvención personal y profesional, Marilyn Monroe se sumergió de lleno en el Actors Studio de Nueva York, bajo la tutela del legendario Lee Strasberg. Su objetivo era claro: ser reconocida como una artista, no simplemente como un sex symbol. Fue en esta etapa cuando Marilyn experimentó uno de los periodos más introspectivos y comprometidos de su carrera. La fama, por sí sola, no la satisfacía. Anhelaba evolucionar, superarse a sí misma y ganar el mismo respeto artístico que sus contemporáneos masculinos. En 1956, su vida dio un nuevo giro al casarse con el célebre dramaturgo Arthur Miller. Para Marilyn, esta unión prometía una nueva fase en su existencia, una asociación basada en la inteligencia y en objetivos compartidos, más allá del fulgor del estrellato. Muchos vieron en su matrimonio un símbolo de la transformación de Marilyn. Por un tiempo, pareció haber encontrado un compañero que la valoraba y respetaba por algo más que su apariencia física, alguien cuyo universo estaba poblado de ideas y libros. Sin embargo, con el tiempo, sus diferencias se hicieron dolorosamente evidentes. La profunda sensibilidad emocional de Marilyn chocó con la distancia intelectual de Arthur, y su relación se vio sometida a una tensión implacable por los persistentes problemas de salud mental de la actriz, el agravamiento de Marilyn y el abandono del cine. A principios de la década de 1960, el estado emocional de Marilyn se había deteriorado drásticamente. En 1962 comenzó el rodaje de Something's Got to Give, el que sería su última película.
La producción se vio plagada de complicaciones. El estudio estaba exasperado por las frecuentes ausencias de Marilyn y su comportamiento impredecible en el set. Le resultaba cada vez más difícil cumplir con un horario de trabajo regular, asediada por sus problemas de salud, su ansiedad y su creciente adicción a las sustancias. Finalmente, fue despedida de la producción. Para alguien que había luchado tan fervientemente por ser tomada en serio como actriz, este fue un golpe humillante y devastador. Tenía apenas 36 años cuando fue hallada sin vida en su casa de Brentwood el 5 de agosto de 1962. La causa de la muerte se determinó como un probable suicidio por sobredosis de barbitúricos. El mundo entero quedó en estado de shock por su muerte. La desaparición inesperada de una figura tan admirada como incomprendida dejó a sus fans, colegas e incluso a sus detractores en la más absoluta consternación. Su partida fue, en muchos sentidos, el trágico final de una vida marcada por la belleza, el genio y un sufrimiento persistente. El misterio inquebrantable de la muerte de Marilyn Monroe. La historia de Marilyn Monroe, lejos de concluir con su prematuro fallecimiento el 5 de agosto de 1962, en muchos aspectos apenas comenzaba. Aunque la explicación oficial de su muerte fue un posible suicidio por sobredosis de barbitúricos, las conjeturas públicas no tardaron en eclipsar la versión oficial. Desde el principio, surgieron preguntas inquietantes. ¿Qué papel jugaron las figuras políticas más influyentes de la época, en particular, el ministro de Justicia Robert F. Kennedy y su hermano, el presidente John F. Kennedy? Numerosos escritores, periodistas y académicos han mencionado sus nombres en relación con los últimos meses de Marilyn. Individuos que conocían bien a la actriz, como sus amas de llaves y allegados, declararon que ella estaba emocionalmente vinculada a ambos hombres. Algunos afirman que estas conexiones eran románticas, mientras que otros especulan que podrían haber sido más complejas o incluso motivadas por razones políticas. Según ciertas informaciones, el psiquiatra de Marilyn, el Dr. Ralph Greenson, habría confiado a amigos cercanos y familiares que en las últimas semanas de su vida, ella se había vuelto emocionalmente dependiente de figuras masculinas fuertes, especialmente de Robert Kennedy. El biógrafo Anthony Summers sostiene que Greenson creía que Monroe se sentía abandonada y traicionada por los hermanos Kennedy. El propio Greenson habría sido quien descubrió el cuerpo de Marilyn, aunque algunos, incluyendo a la ama de llaves Eunice Murray, disputan este hecho, afirmando que fue Murray quien la encontró primero. Las sospechas no hicieron más que crecer a medida que el relato de la señora Murray cambiaba con el tiempo. En sus primeras entrevistas, ella habría llamado al psiquiatra después de encontrar a Marilyn inconsciente por la mañana y el médico habría contactado luego a la policía. Sin embargo, en una entrevista concedida a la BBC en 1985, Murray hizo una declaración sorprendente. ¿Por qué tengo que seguir ocultando esto a mi edad? Este comentario desató una ola de especulaciones. Muchos lo interpretaron como un reconocimiento implícito de que la versión pública de lo sucedido había sido meticulosamente manipulada, o al menos que no era del todo precisa. Además, las pruebas forenses contenían contradicciones que desafiaban la explicación oficial. Aunque no se encontraron rastros de píldoras en el estómago de Marilyn, el forense adjunto que realizó la autopsia, el doctor Thomas Noguchi, determinó que había cantidades letales de pentobarbital e hidrato de cloral en su organismo. Esto planteó una pregunta crucial. ¿Por qué no había píldoras sin digerir si Marilyn había ingerido tantas pastillas por vía oral? Esta discrepancia forense, sumada a los testimonios contradictorios y los rumores de implicaciones políticas, ha mantenido viva la llama del misterio alrededor de la muerte de Marilyn Monroe, dejando una sombra perpetua sobre uno de los mayores enigmas de Hollywood. Nuevas incógnitas en el caso Monroe. El misterio que rodea la muerte de Marilyn Monroe se profundiza con cada nueva revelación. Aunque se consideró
la hipótesis de una enema o una inyección como vía de administración de las sustancias letales nunca fue examinada adecuadamente. Esta flagrante laguna en el informe forense ha sido objeto de intensos debates durante años, alimentando la persistente sombra de la duda. La situación se complica aún más por el comportamiento extraño y los procedimientos anómalos observados por los primeros intervinientes y los agentes de policía en la escena. El primer oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles en llegar, el sargento Jack Clemons, declaró posteriormente que, al llegar, la ama de llaves, Eunice Murray, estaba lavando la ropa, un detalle ciertamente peculiar en una casa donde acababa de ocurrir una muerte. Clemons añadió que creía que la escena había sido montada y que las personas presentes estaban demasiado preparadas. En entrevistas posteriores, el sargento insistió firmemente en que no creía que Monroe se hubiera suicidado. Los testimonios de otros individuos clave en la vida personal y profesional de Marilyn no hicieron más que añadir capas de intriga. El actor Peter Lawford, amigo cercano de Marilyn y cuñado de John F. Kennedy, recordó que Marilyn lo llamó poco antes de su muerte. Lawford describió su habla como confusa, distante y, lo más perturbador, amenazante. Se dice que ella pronunció: «Eres un buen tipo, así que despídete del presidente y despídete de ti mismo». Lawford lamentaría más tarde no haber reaccionado con mayor rapidez o haber prestado más atención a sus palabras. Vigilancia secreta y reapertura del caso. Otros testigos y autores han citado documentos del FBI y la CIA que indicarían que Marilyn Monroe estaba bajo vigilancia debido a sus vínculos con los Kennedy y su abierto compromiso con los derechos civiles, un tema políticamente sensible en aquella época. Circularon rumores de que estaba siendo espiada o de que su teléfono estaba intervenido. Documentos desclasificados han confirmado que Marilyn tenía un expediente gubernamental y que las agencias de seguridad nacional mostraban interés en sus relaciones con políticos influyentes. A raíz de nuevas alegaciones, la Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles reabrió la investigación sobre la muerte de Monroe en 1982, no 1992, como indicaba el texto original. El estudio reconoció que existían numerosas anomalías en la investigación inicial y que el caso debería haber sido examinado con mayor detenimiento. Si bien la investigación no encontró pruebas suficientes para demostrar un homicidio, las autoridades admitieron implícitamente que elementos importantes pudieron haber sido mal manejados o ignorados, a pesar de que el veredicto oficial se mantuvo inalterado. En su libro El lado oscuro de Camelot, The Dark Side of Camelot, el periodista Seymour Hersh afirma que Marilyn Monroe llevaba un diario en el que documentaba sus contactos con personas influyentes, incluidos los hermanos Kennedy. La teoría de que este diario fue robado de su casa la noche de su muerte para proteger la reputación política de ciertas figuras ha alimentado las teorías conspirativas durante décadas, aunque ningún diario ha sido hallado jamás. Este detalle, o su ausencia, sigue siendo uno de los puntos más debatidos y enigmáticos en la fascinante y trágica saga de Marilyn Monroe, de Marilyn Monroe, de Marilyn Monroe, de Marilyn Monroe, de Marilyn Monroe.